En un mundo donde las ideas no duermen, Carla Jiménez te invita a ser parte de esta comunidad de soñadores, emprendedores y empresarios. Un programa con conversaciones inspiradoras, donde la pasión y la estrategia se unen para impulsar tu negocio. El éxito comienza en Comunidad Emprendedora. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva temporada de Comunidad Emprendedora. Soy Carla Jiménez y estoy muy contenta de reencontrarme con ustedes en este espacio que, como ya se habrán dado cuenta, cambió de día. Ahora estaremos los miércoles para que puedan estar atentos y no se vayan a perder ahí este programa. Hoy inauguramos este nuevo ciclo en el que, por supuesto, continuaremos con temas claves para poder potenciar sus negocios, porque nuestro compromiso, ustedes ya lo saben, es entregarles información que realmente marque la diferencia, que sea simple y que este camino del emprendedor no sea tan solitario. Es por eso que comenzamos por el principio. Queremos saber cómo debemos enfrentar el año para que nos vaya bien, para cumplir nuestros objetivos y que no se nos vaya a pasar nada. Para conocer de este tema estamos con Paola Jarami, ella es directora ejecutiva de SIT Consultoría. Paola, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola Carlita, muy bien, muchas gracias a ustedes por la invitación, feliz de acompañarte el día de hoy. Sí, de todas maneras, gracias por acompañarnos ahí con toda tu experiencia, porque como lo decíamos, necesitamos partir bien este año. Si bien es marzo, se asocia mucho marzo como con el comienzo de año más formal. Entonces, cuéntanos, ¿qué debemos hacer? ¿Por dónde debemos partir para que nos vaya bien? Totalmente, Carla, y sabes que creo que eso es muy relevante como para contárselo a los emprendedores y a cualquier persona que parta con un proyecto. El año como que comienza en marzo, ¿cierto? Hoy día es como el inicio de año, como para los que desarrollamos actividades comerciales, para los que tenemos empresas, para los niños en el colegio, para los chicos en la universidad. Hoy día como que parte realmente el año laboral. Entonces, igual es muy importante como partirlo ordenado. Entonces, de alguna manera nosotros, siempre que hablamos con emprendedores, le decimos, no parta como empujado por las circunstancias, como por el entorno, por el contexto. De alguna manera, planifíquese. O sea, que usted sea el dueño de las decisiones y de las cosas que vamos a hacer más adelante, ¿me entiendes? Como de alguna manera proyectarse. Entonces hay distintas maneras como de partir. Yo creo que la número uno en este caso sería setear el mindset, la cabeza. ¿Ya? ¿Por qué, digamos? Porque no sé si te ha pasado en general, incluso para las niñas, para los niños en el colegio, uno tiene que como que ponerse en estado de comenzar algo con ganas. ¿Te fijas? Como cuando uno se pone en estado de vacaciones, Sí. entra en relajo y como que limita las conexiones y todo. En lo mismo pasa acá. Tenemos que ponernos en el estado de acción. Entonces, setear tu mente para la acción es como el primer paso, creo yo, para el emprendedor. Como dar un nuevo inicio y no partir como con este vuelito que veníamos y continuar algo, Tal sino cual. que parar y decir, ok, vamos de nuevo, ¿cierto? Tal cual, tal cual. ¿Y existe Eso una mismo. forma correcta como de hacerlo? ¿Qué aconsejas tú? O sea, yo creo que hay muchas formas correctas. Nadie tiene la última palabra al respecto. Hay muchas formas correctas. Pero a mí me gusta mucho utilizar lo que llama Carol Dweck, que habla mucho de esto del seteo mental, de tener una mentalidad de crecimiento. Entonces, lo que yo propongo es que como emprendimiento, como emprendedor, como empresario, de hecho, te plantees positivamente cómo va a ser este año. ¿Ya? Y de alguna manera eso ayuda a que tengas como cubiertas ciertas áreas y tengas como hipótesis de trabajo que estén claras, ¿me entiendes? Es decir, ¿cuáles van a ser mis apuestas este año? ¿Qué es lo que no quiero hacer? Ya, de alguna manera estas preguntas son clave para que de alguna forma tú plantees cuál sería el punto de partida de tu trabajo para este año. No todos los años podemos partir con la misma lógica. Por ejemplo, si tú eres una empresa recién inicial, muy chiquitita, que está partiendo, a lo mejor en este año lo que quiero es lograr aumentar mi número de clientes. Y si no, quiero aumentar mis ventas en monto. Entonces, ¿cómo haces estas cosas? ¿Cómo te planteas esto? Con la segunda cosa que creo que debiésemos hacer como empresarios, que es un diagnóstico. Perfecto. ¿Ya? O sea, pensar hoy día cómo estás en tu área.
Entonces, estamos hablando de que deberíamos plantearnos objetivos concretos, estos como famosos objetivos SMART, ¿cierto? Que pudiéramos ponerle así un nombre súper concreto, qué quiero lograr, en qué periodo de tiempo, de qué manera lo voy a hacer, para ser también realista. Pero como dices tú, también es súper importante hacer el análisis, porque uno de repente puede lanzarse estos objetivos muy grandes y al final no lo vamos a lograr. Sin contexto. Tal cual, tal cual. Y lo principal es que además es que tienes que saber desde dónde partes. Queremos correr una carrera, ¿cierto? Este sería el año 2026. Sí. Entonces queremos correr una carrera que dura desde el 2 de diciembre al 31, perdón, desde el 2 de marzo al 31 de diciembre de este año, ¿cierto? Entonces la idea es que sepamos dónde partimos. ¿Dónde está la partida? Si por ejemplo nuestros objetivos que tú decías SMART es crecer, bueno, ¿cuánto y desde dónde? Este año, ¿cuánto vendí el que pasó? Para que sea mi punto de partida, decir, yo quiero aumentar un 20% respecto de mis ventas del año pasado. Y así, con cada uno de los indicadores, de alguna manera, encontrar esos puntos de partida, cuánto facturé, cuál fue mi margen, cuántos fueron ingresos recurrentes o puntuales. Tuve clientes así que me pidieron una cosa de vez en cuando, cuántos fueron clientes permanentes todo el año. Y también cuántos clientes tuve. Por ejemplo, si quiero aumentar el número de clientes, tengo que saber cuántos tengo. ¿Te fijas? O sea, ese es mi punto de partida. ¿Y tú dirías que ese es uno de los grandes errores que se cometen, como el no analizar y seguir nomás? Sí, por supuesto. Creo que esto nos pasa en todo ámbito de cosas. Nosotros lo vemos cuando hacemos consultoría con nuestros clientes. En general, incluso en nuestra vida personal, nos cuesta como de alguna manera parar, lo que tú decías al comienzo, parar y decir, ok, voy a hacer un pequeño análisis, y no se trata de pasarse día, nosotros le llamamos esto planificación estratégica, pero suena rimbombante, pero una planificación estratégica podría ser la que lleves con tus hijos para ir al colegio, o la que tengas con los gastos de la casa, que significa de alguna manera poner el punto de partida, trazar esos deseos, que más adelante te voy a comentar un poco como cuáles podrían ser esas metas SMART, y de esa forma saber cuán alcanzables son y qué tengo que hacer para llegar a esos puntos. Entonces, una de las grandes dificultades, tal como tú decías, de los errores, es que no nos ponemos en el punto de partida. Entonces, no, mira, esto es como antes, uno decía, yo quiero bajar de peso, ya, pero si no te has pesado, no puedes saber cuánto quieres bajar. Exacto. Entonces, es más o menos lo mismo. Si no te pones una meta, 100 gramos, justamente, lo logramos, pero no necesariamente es lo que queríamos. Es lo que queríamos, justamente. Y de alguna forma ese es el gran problema. Muchas veces nos ponemos a dieta sin habernos pesado. Claro. Entonces es lo mismo, nos planteamos metas para este año como empresa sin habernos pesado en cuanto a nuestras ventas, a nuestro margen, al número de nuestros clientes. Y ahí podemos poner entonces objetivos mucho más realistas. Genial. Entonces, uno se sienta, es consciente de lo que quiere, de lo que ocurrió, y de ahí hay algo más que podamos hacer, que debamos ir haciendo también. O sea, una cosa importante es que estas predicciones, estas metas que vamos a definir SMART, ya ahora ya sabemos cuál es nuestro punto de partida, no nos volvamos locos y seamos razonables, porque no es una lista de deseos, son metas conseguibles. Hay una gran distancia en eso. Nuestra lista de deseos es muy importante, yo creo que tenemos que tenerla, pero esa va por un carril. Al lado tienen que estar nuestras metas, porque obviamente que hay cosas que son razonables y otras no. Siguiendo con nuestro ejemplo del peso, yo no puedo pretender bajar 15 kilos en un mes. Claro. Es poco saludable, incluso riesgoso para tu salud. Es peor. Es peor, exacto. Entonces, de alguna manera, lo mismo pasa en la empresa. No puedo pretender pasar de 0 a 10 clientes porque no me va a alcanzar la infraestructura, porque no me va a dar las fuerzas del personal, porque mi tiempo no va a ser suficiente. Entonces, si yo quiero hacer un análisis, tengo que dejar de pensar en la lista de deseos y ponerme metas realistas que tengan que ver con el contexto. Me pasa que además cuando ocurre eso, la gente se desmotiva y siente que esto no está funcionando. Entonces, esa frustración creo que es terrible para el negocio, y simplemente es porque nosotros no planificamos bien. Y no es que no lo estemos haciendo bien, es que el salto que nos quisimos pegar era irreal. Exacto. Esa es la razón por la cual tienes que dejar la lista de deseos al lado, porque la lista de deseos tiene más que ver con el largo plazo, mientras que tus metas tienen que ser más de corto y mediano plazo. Por eso decía, partimos ahora marzo y diciembre, entonces tenemos, 9 meses para trabajar. Entonces, tampoco quiero que planteemos unas metas del año, porque es mucho más abordable las metas cuando las divides.
Entonces, una cosa es la lista de deseos de la que hablábamos. Yo quiero que esta Perfecto. empresa en 5 años llegue a ser tal o cual. Luego está las metas de este año. Quiero aumentar un 20% mi número de clientes y un 30% mis ventas anuales. Y eso traducirlo en números, que yo siempre les digo a mis alumnos cuando hago clase, les digo, no solamente las dejen en que esta meta es para el año, divídanla por 12, divídanla por 21, y Claro. ahí vamos a ver cuál es mi meta diaria para que sea muy manejable. Una empresa un poco más grande no necesita hacer esto, pero los vendedores lo necesitan hacer siempre. Y de esa forma evitamos caer en lo que tú dices, en la recriminación y en la desmotivación que provoca el que no logremos llegar. Obviamente que tenemos que tener claridad y tiempos para las cosas que queremos hacer. Estamos con Paola Jarami, ella es directora ejecutiva de SITS Consultoría, que nos está ayudando ahí para planificarnos en este año, para que sea un súper buen año. Y Paola, yo encuentro que es tan importante eso que dices tú, pero además porque a veces pasa mucho con los emprendimientos esto del día a día. Pero es importante también planificarse, qué quiero en 3, en 5 años, porque hay cosas que no puedo lograr en un mismo año, pero que parto de a poquito avanzando hasta que finalmente en el 5.º año sí lo voy a conseguir. Sí, sí, totalmente. Y sabes, Carla, yo creo que aquí hay algo que tiene que ver con nosotros como sociedad, como somos como educados de alguna manera, como en esta lógica del corto plazo. Y hoy día que tenemos una generación muy cortoplacista, esto es muy importante de entender. Los edificios, las construcciones, las grandes empresas, todo requiere tiempo. Y esa es una virtud que un empresario debe tener muy arraigada, que es como la constancia. Porque tal como tú decías, una acción hoy día no provoca cambios, pero esa acción repetida todos los días del año provoca grandes cambios. Anthony Robbins, un escritor y relator muy, muy conocido internacionalmente, siempre dice que subestimamos lo que podemos hacer en 10 años y sobreestimamos lo que podemos hacer en un año. Tendemos a hacer eso, tendemos como a tener esta idea de que no, mira, si yo logro esto lo puedo lograr en un mes, cuando en realidad en un mes sabemos que no. Y sin embargo, no nos somos capaces de visualizar que si seguimos con este paso a paso, pequeño pero constante, sí vamos a ser capaces de lograrlo en más tiempo. Entonces, y ese cambio va a ser mucho más brutal. Sí. Claro, porque además si nosotros tenemos objetivos, esas estrategias que vamos haciendo sin duda nos van a encaminar a eso que Exacto. vamos a querer lograr. Exacto. Y se van sumando, se van poniendo una sobre la otra, ¿me entiendes? Entonces, y también pasa por otra cosa, porque decíamos vamos a ponernos en el mindset correcto, vamos a definir cuáles son nuestras metas para este año. Lo siguiente es ver cómo las vamos a lograr estructuralmente, porque si tú quieres salir a vender el doble, a lo mejor vas a necesitar aumentar el número de vendedores, mejorar tu página web, mejorar el e-commerce. O sea, hay muchas acciones estructurales que tienes que tomar para emparejar ese camino hacia donde quieres llegar. Claro. Entonces, ese es como el tercer paso, de alguna manera, preparar en la estructura antes de salir a vender o antes de salir a buscar más clientes. Prepararnos. Y luego de eso, exacto, prepararnos. Y luego de eso, el cuarto paso sería hacer el plan. Porque entonces ahora tenemos todo en la mente, o sea, nos pusimos en el mindset correcto, pero además definimos nuestras metas y luego estructuramos lo que necesitamos. Mira, llevándolo al ejemplo que teníamos del colegio, los niños partieron hoy día del colegio, a ti te dan una lista de útiles. La lista de útiles te permite lograr los objetivos del tercer, cuarto curso del año. Súper ¿Por buen qué? ejemplo. Porque si no tenemos los elementos para poder avanzar. Entonces, Cuando una los empresa que no necesitamos. tiene- Exacto. Sí. Entonces, una empresa que no tiene esas herramientas va a querer salir a vender más, se va a encontrar con que después tiene cuellos de botella. Sí. Y tú sabes, en esto de jerga empresarial se dice mucho, conseguir un cliente cuesta mucho, perderlo no cuesta nada. Y dado que tú quieres hacer ese esfuerzo, que significa que traer un nuevo cliente, tienes que estar en condiciones de atenderlo correctamente. Entonces, esa estructura que te estamos pidiendo, que como que de alguna manera hoy día deje el trabajo de evaluar cómo está el mercado, cuáles van a ser los focos, cuáles van a ser las necesidades de personal, incluso de dinero, de capital de trabajo, no sé, de internet, de e-commerce, de web, de correo, etcétera, me van a permitir preparar ese plan de trabajo que
No. Sí, ahí te escucho. Estamos hablando con Paola Jarami. Ella es directora ejecutiva de CIT Consultoría. Estamos hablando ahí de cómo partir bien el año. Estamos hablando en este momento respecto a cuán importante es que nosotros hagamos nuestros objetivos, que tengamos esos objetivos y que luego los vayamos pasando a estrategias y luego a esas acciones concretas que Paola nos decía de manera tan importante. Porque imagínense, ¿cierto, Paola? Que si yo llego, mando un correo, me dan la reunión y llego y digo, chuta, es mañana o es videollamada, me dice, ¿tenés tiempo ahora? Y yo digo, chuta, no tengo ni lo que le voy a decir, ni la página que le quiero mostrar, no tengo ni a lo mejor una red social. Y ahí quedé con ese contacto que lo hicieron, lo logré y yo al final en realidad estaba cero preparada. Entonces, cierto, eso es muy importante que decías tú, tener los objetivos, evaluarlo, ver lo que necesito y finalmente hacer esas acciones concretas. Por supuesto. Crear eso que tú decías, tener esa información en la página web actualizada, tener mis redes actualizadas, tener ese brochure que me va a permitir mostrarle algo al cliente cuando me junte con él. Claro, el ejemplo que tú dabas, me dice el cliente que, bueno, estamos más preparados para que nos diga que no, que para que nos diga que sí. Entonces, muchas veces uno le dice al emprendedor, oye, ok, juntémonos, y el emprendedor no tiene que mostrarte. Es muy importante. Queda en blanco, exactamente. Entonces, este es un trabajo que requiere que tú prepares la carga con la que vas a andar para poder lograr esos objetivos. Sí, totalmente. Y también hay una cosa importante, Carla, que yo creo que hay que pensar en más de un escenario. ¿Ya? También eso nos cuesta como emprendedores, especialmente cuando estamos iniciando. Nosotros no sabemos el contexto, cómo se va a comportar. Hoy día estamos viviendo igual una economía que se ve un poco con buenas proyecciones, pero que a su vez el contexto internacional, por ejemplo, está tremendamente movido, complejo, movido, exactamente. Todos los días despertamos con una noticia diferente y como todos sabemos, la economía es una cuestión de expectativas. Sí. Está vinculada. Nos vivimos en un país solito, así como que en nuestra frontera no pasa nada y lo que pasa al otro lado no nos afecta. Sí. No funciona así. Entonces, tenemos que estar preparados para que el escenario sea bueno, justamente, para que el escenario sea bueno, para que sea malo o para que sea estable. Y entonces, nuestras proyecciones, es decir, algo que yo les recomiendo mucho, hacer un flujo proyectado. Esto puede sonar súper técnico, pero se trata de entender cuánto vendí el año pasado, mes por mes. Perfecto. Voy a trazar un plan para este año vendiendo al menos lo mismo. Ese sería mi plan conservador. Ya. ¿Me entiendes? Un plan en que yo vendo al menos lo mismo. Como ya sabemos que tus metas son crecer un 30%, entonces tenemos que tener un segundo plan. Un plan un poco más arriesgado, con más expectativa, donde todas las condiciones se van a dar en mejor forma. Perfecto. Y esto es importante, Carla, porque tenemos que ir midiéndolo cada 3 meses a lo más. El plan no está muerto, está vivo. Tú lo armas y muchas veces me preguntan, ¿pero cómo voy a saber lo que voy a vender? Por eso es que es un plan. Y no se trata de hacer ciencia ficción, porque muchas veces, especialmente los emprendedores que tienen empresas tecnológicas y que están haciendo su pitch, hacen unos planes que uno dice, Dios mío, exacto. Aquí todo sale perfecto como está planeado en 12 meses. Tal cual. Sí. Pero la realidad es otra. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos este plan, que es nuestro curso de acción, y después de eso vamos mirándolo cada 3 meses o mensualmente para ir ajustándolo a la realidad. Si cambia la economía, si sube el precio del cobre y nos mejoran las compras porque el país se mueve más, si viene el petróleo, por cómo está todas las cosas últimamente. Exacto. La tecnología, la inteligencia artificial que nos está moviendo el terreno todos los días. Todo eso hay que irlo metiendo en nuestro plan y lo vamos mirando y lo vamos ajustando para arriba o para abajo, de acuerdo a cómo nos está yendo. Y ahí a lo mejor será importante también tener como una red de contacto, este ecosistema emprendedor. ¿Qué tan importante dirías tú que si alguien, por ejemplo, está, siempre en el programa decimos, emprender no tiene por qué ser un camino tan solitario? ¿Qué tanta importancia crees tú que tenga para los negocios estar en un ecosistema emprendedor, capacitarse quizá, tener una red de contacto? Bueno, yo creo que tiene relevancia
de diferentes maneras dependiendo del momento en el que te encuentras como emprendedor. Ya. Si tú eres un solopreneur, el emprendedor solitario, que es ese que creó su empresa y todavía no tiene personal. No estoy hablando de que sea un emprendedor que esté solitario siempre, Es sino literal que en un su emprendedor. negocio es un emprendedor. Ese emprendedor necesita, y yo creo que hasta que no se transforma en una empresa, necesita estar muy vinculado al ecosistema emprendedor, necesita estar muy relacionado para encontrar oportunidades, para aprender de los que han hecho lo que él quiere hacer, para conseguir rutas asociados y para incluso encontrar ideas y oportunidades afuera. Ya. Capacitarse, que es muy importante, especialmente cuando no tienes una formación empresarial e incluso cuando la tienes, porque muchos de nuestros institutos, universidades hoy día te preparan, lo leí hace muy poco, decía, no sé, ¿qué hace un ingeniero comercial? Un ingeniero comercial finalmente es un vendedor estrella en la empresa. Es quien va a desarrollar la estrategia comercial, pero al final él no tiene que olvidar que es un vendedor, aunque no salga a la calle. Y en la universidad hoy día nadie le enseñan a vender. Entonces un emprendedor que sale, por ejemplo, con esa carrera, llega a preparar su emprendimiento y no sabe cómo vender. Entonces capacitarse es algo que él necesita hacer, a pesar de que tiene un título muy relevante para su vida profesional. Tiene que seguir capacitándose. Paola, y tú tocaste un tema que a mí me encanta, disculpa, que una vez leí que en la medida en que uno hace crecer su mente, puede hacer crecer su negocio. Entonces, en ese sentido, el tema de la capacitación, a lo mejor hay algún libro que a ti tú digas, ¿sabes qué? Este es como un manual que sí o sí deberían leerse los emprendedores porque te va ayudando a entender. Y como dices tú, uno es un emprendedor. La mayoría no tiene una carrera detrás como de administración, de economía y además estamos en un mundo que cambia muy rápido. Entonces, mantenerse al tanto ahí creo que es bien, bien clave. ¿Hay a lo mejor títulos o algo que tú pudieras recomendarnos? Totalmente. Mira, concuerdo completamente con esta frase que tú acabas de decir, Carla. Yo soy lectora así de verdad, leo 25, 28 libros al año. Es una meta personal, porque en verdad yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. Leer enriquece tu mente y en la medida en que tu mente tiene más ideas, eres mejor empresario, tienes más capacidades, aprendes cosas de otros que ya vivieron tu experiencia, porque finalmente los libros están volcados a las experiencias de grandes emprendedores. Te podría estar dando libros aquí durante una hora porque te juro que me encanta. Pero los top 3, ¿cuáles dirías tú que son así? Para que se lo pongan además en los objetivos y en la planificación. Exacto. Porque dicho sea de paso, todas esas cosas, yo siento que también uno las tiene que planificar en el año. Ya por último ponerse uno por trimestre o por último para tener un rango por si no lo logra así en ese mismo tiempo. ¿Cuáles dirías tú que son los top 3? Bueno, a mí como un manual de ayuda, como un libro de cabecera para el emprendedor, yo diría que el MBA personal de Josh Kaufman es un libro que es extraordinario para eso, porque él aborda y todas las tareas que requiere hacer un emprendedor en todas las fases del emprendimiento. Entonces, este es un libro que él escribió porque en su lógica sacó las cuentas. En Estados Unidos estudiar en la universidad, un posgrado es carísimo, muchísimo más caro que aquí en Chile. Y los emprendedores las personas que abordan esto y que quieren hacerlo como parte de su vida profesional en general, se endeudan por mucho tiempo. Entonces él decidió escribir este libro con la idea de abordar todos los tópicos que toma un MBA en la universidad dentro del libro. Y es un libro muy premiado con muchas ediciones por la misma razón. Y es un libro que yo creo que para cualquier persona sería una fantástica oportunidad de aprender cosas. Ahora, además creo que un emprendedor debe leer de otros emprendedores. La vida de otros emprendedores te ayuda a entender el proceso en el que tú estás, porque no es que nosotros seamos originales, no es que nuestro proceso sea personal y único, ¿me entiendes? Cada empresa, especialmente cuando tú estás, especialmente en el 2026, porque yo te digo, en el 2014, en el 2004, si nos vamos viendo hacia atrás, en el 1990, emprender era otra cosa. Hoy día Chile tiene un ecosistema emprendedor muy maduro. Tú y yo hemos estado en este ecosistema por mucho tiempo y sabemos lo mucho que ha crecido. Entonces hay un ecosistema emprendedor muy maduro. Eso ha hecho que tengamos emprendedores más maduros. Pero yo creo que nos falta mundo.
Creo que en la falta de lectura que tiene nuestra sociedad hace que nos falte pensar en grande. Entonces, creo que leer la historia de otros emprendedores ayuda mucho a entender a esas personas y dejar de verlas como íconos solamente. O sea, te hablo de un Steve Jobs que Sí, claro. resuena como una persona extraordinaria y tú dices, jamás, uno no está a esa distancia. Pero te das cuenta de cómo tomó decisiones. Ahora, mira, durante el año pasado leí la biografía de Steve Jobs, de Walter Isaacson. Él es un escritor increíble que si tú solo quieres leer biografía, él podrías leer la de Steve Jobs y la de Elon Musk y quedar con una idea de toda la tecnología y de todo lo que viene. Paola, pero además creo disculpa, que... es que se nos acaba ya el tiempo, entonces no sé si a lo mejor hay otro libro que nos quisieras recomendar o quizás algunas palabras al cierre, así como de el último consejo o algo que quisieras decir. Bueno, mira, dejarte como propuesta que si alguien quiere que le recomiende algún libro, me escriba. Yo feliz le puedo dar los libros para que tengamos una lista un poco más interesante. Perfecto. Te voy a dejar mi correo pejarami@sits.cl y ellos me pueden escribir a tus auditores y ahí yo les envío una lista recomendada. Y palabras finales, mira, planificar no es una actividad que te va a resolver tu vida en ningún ámbito. Ya, porque planear es simplemente crear un escenario ficticio hacia el futuro y el futuro no lo conocemos. Sin embargo, yo creo que la planificación es vital para cualquier persona porque te hace pensar, te obliga a sentarte a pensar hoy en lo que viene. Cuando tú haces ese proceso, creces en forma automática porque de alguna manera te planteas escenarios y opciones que de otra forma no te vas a plantear. Entonces, te va a resolver porque tú en ese camino vas a poder construir una idea mejor de cómo viene tu negocio. Así que con todas las ganas, pónganse a planificar, trabajen en este año y que este año sea mucho mejor para todos y cada uno de ustedes. Todos los consejos de Paola Jarami, quien es directora ejecutiva de SITS Consultoría. Paola, muchísimas gracias. Estoy segura que esto va a ayudar a que muchos emprendedores puedan ahí tener éxito este año 2026. Muchas gracias por acompañarnos en Comunidad Emprendedora. Muchas gracias, Paola. Gracias a ti, Carlita. Un abrazo. Tremendo consejo que nos dio Paola. A veces cuesta un poquitito esto de partir organizados, pero en realidad tiene su recompensa, poder conseguir nuestros objetivos, analizar y avanzar. Y de esta forma terminamos el programa de hoy. Recuerden que pueden volver a escucharlo a través de Spotify, de Apple Music y del sitio de TX Plus. Soy Carla Jiménez en Instagram, @carla.creadores, y los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana. Nuestro nuevo horario, recuérdenlo, miércoles 10:30 de la mañana, Comunidad Emprendedora. Y como siempre les digo, que tengan buenas tardes y buenas ventas.